Yo creo que la presencia aquí de la Escuela de Arquitectura es muy importante porque gracias a la escuela se ha conseguido recuperar un edificio histórico de la ciudad. Yo diría que uno de los puntos fuertes del edificio actual y del proceso de rehabilitación que se hizo fue el tratar no de hacer una intervención completamente nueva, sino de reconocer todas las capas de historia que hay en este edificio, que son muy complejas y muy superpuestas. Antes de que existiera aquí ningún edificio como tal, lo que había era un cementerio árabe, finales del siglo XIII, parece ser. Después de la conquista cristiana, digamos que a partir de 1500 aproximadamente, se crea aquí una plaza con la idea de asentar aquí a un cierto sector de población, digamos, de clase alta. Y es en ese momento cuando ya sí que se puede decir que tenemos el origen de este edificio, porque uno de los personajes que se instalan aquí es un banquero genovés, Stefano Centurioni, en la casa que se manda construir a partir de 1513. Es una casa relativamente modesta, de la cual quedan algunos restos que hoy prácticamente no son visibles. A partir de mediados del siglo XVI es el momento en que Bernardino de Mendoza, un miembro de la poderosísima familia de los Mendoza, una de las familias más poderosas de España, pues adquiere este palacio y le da otra dimensión. Ya con el Palacio de Mendoza sí que podemos hablar del primer palacio de este edificio, con una serie de espacios de tratamiento ya señorial, de los cuales el que queda más notable de todos es una armadura mudéjar espectacular en lo que es el actual despacho del director de la escuela. Ya entrando el siglo XVIII, la familia Palafox, emparentada con los Mendoza, venden el palacio al arzobispado para instalar aquí un hospital dependiente de la iglesia. Aportó transformaciones importantes a este edificio, entre otras cosas la transformación de toda esta zona donde estamos, que era más bien zona de huerta palaciega y demás, en una estructura más arquitectónica, más ligada al hospital. Y sobre todo el hospital lo que hace también es crear una capilla que se hace en el siglo XVIII para servicio religioso del hospital y para la cual se reestructura toda una parte del antiguo Palacio Mendoza. Finalmente, pues el edificio pudo correr el riesgo de tantos otros edificios históricos que en el siglo XIX pues fenecieron, o por culpa de abandono o sencillamente por culpa del desarrollismo urbano. Lo que vino a preservarnos esto fue la decisión del ejército, ya a mediados del siglo XIX, de instalar aquí un hospital militar. La última etapa de la vida de este edificio es cuando en 1994 la universidad lo adquiere al ejército para instalar la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. En 1998 se lanzó un concurso internacional que se presentaron firmas de arquitectos enormemente prestigiosas y finalmente el concurso fue ganado por el arquitecto madrileño, profesor en la Escuela de Arquitectura de Múnich, Víctor López Cotelo. Víctor López Cotelo logró conjugar dos cosas que son muy difíciles de conjugar. Por una parte, el asumir la memoria del edificio, asumir la historia y la memoria del lugar, pero sin privilegiar una etapa concreta. La segunda parte del tema es que hay que hacer un edificio que responda a las necesidades de nuestra época, que responda a nuestra manera de entender el espacio. Entonces, bueno, la apuesta de instalar aquí la Escuela de Arquitectura yo creo que viene a añadir una última o penúltima, ya veremos, una nueva capa a esta historia, pero una capa muy significativa, que es la que
asume la historia del edificio, la vuelve a poner en valor y se la entrega a la ciudadanía. Yo creo que eso es la principal aportación de que la escuela esté aquí, aparte, por supuesto, de la eficacia con la que podemos desarrollar nuestra labor docente, que eso el edificio lo facilita enormemente.